Bueno, aquí seguimos en la tarde de hoy y dejamos eso en el tapete, Juan Carlos. Ni todo empieza, ni todo se acaba, ni todo se va a transformar en el 6D, pero lo que indica realmente es que la gente está esperando esa fecha. Unos trabajando incansablemente, como es el caso de todos nosotros, otros más en sus organizaciones, tú mismo de tu fundación, todo el mundo, muchos callados, no emiten opinión, pero llevan la procesión por dentro, como decían las abuelas. Pero todo el mundo tiene como el ojito ahí, voy para allá, voy para allá. Y es la única explicación que se da, que el país esté todavía funcionando ante este desbarajuste de cosas. Tu opinión, porque es bien crítica, ante esa realidad, el 6D, ni todo se acaba, ni todo empieza, ni todo se transforma, puede ser un nuevo camino, si tenemos la mayoría necesaria y pertinente para empezar esas transformaciones. A ver, Iradia, nosotros hemos hablado de este tema, ¿no? Bueno, me pones en una situación... claro, y determinante. Yo no quiero ser, por supuesto, ave de mal agüero, ni mucho menos, no es mi intención quitarle la esperanza a nadie, pero sí creo que es muy peligroso que se siembren expectativas tan altas con respecto a un acto que yo creo que no va a hacer mayor cambio en el país, porque si se hubiesen quizás abordado, si se hubiera abordado con más seriedad el tema de la falta de condiciones electorales que hay en Venezuela, es decir, el hecho de que tenemos un registro electoral de mentira y que tenemos un CNE que hace lo que hace. Esa tibia es tremenda, muy tremenda. Tenemos oficina privada del presidente. Tantas y tantas zonas de Venezuela donde es imposible llevar testigos, porque es imposible, en una zona narcoguerrillera, donde ponen mesas electorales, tener testigos allí. Es decir, está demostrado que eso es una farsa, que las elecciones son una farsa. Entonces, yo pienso que hay gente, evidentemente, que está participando allí, que tiene la mejor de las intenciones. Pero también es importante que la gente aprenda de lo que han sido estos 17 años. Y de que cada proceso electoral siempre se han levantado unas expectativas inmensas que después no se han podido cumplir. Esta vez no va a ser diferente. Yo realmente veo imposible que el régimen entregue la mayoría de la Asamblea. Y si no entrega la mayoría de la Asamblea, como no lo va a hacer, las posibilidades de hacer cambios estructurales desde allí no son viables. Es decir, no se va a poder cambiar al Tribunal Supremo de Justicia, no se va a poder cambiar a la Fiscalía, no se va a poder cambiar al Procurador, no se va a poder cambiar a los miembros del CNE, no se va a poder cambiar al Gabinete Económico, no se va a poder cambiar nada de lo que nos está pasando. Y eso la gente tiene que entenderlo. Yo creo que es importantísimo que se siga haciendo trabajo político, pero el trabajo político, insisto, tiene que enfocarse en el problema estructural del país, que va mucho más allá de lo superficial. Si nosotros no podemos tener una política, una visión de vender el sofá, es decir, yo pongo ese ejemplo porque es muy clarificador de las cosas. Es la esposa que le es infiel al marido en el sofá de la sala, y entonces el marido va a resolver el problema vendiendo el sofá, ¿no? Y no va abordando su problema conyugal. Entonces, ahora, ese es el tema, ¿no? La panorámica frente a esa realidad la pones como el fondo en el programa, que me he empeñado en que ahora sea bien negro, porque así está el contraste en nuestras realidades. Pero tenemos una esperanza jamás nunca vista, encuestas que favorecen la realidad económica, que nunca nadie la había vivido como tal. Y la gente abajo, que tenía un enamoramiento y una credibilidad sobre esta revolución, que era dadora y solucionadora de todo, ya no es así, sino que por el contrario, ha quedado evidente que ha sido un error todo lo aplicado. Tu contraste frente a esa opinión, Rafael, y la expectativa de esa lucha que debe mantener el mencionado frente a que el 6D no acaba todo, ni termina todo, ni se empieza la transformación, sino va más allá del 6D, ¿no? Sí, durante los últimos años hemos visto mucho ventajismo, como decía Juan Carlos, eso es evidente, lo hemos identificado, se han hecho las denuncias ante el órgano electoral, pero eso no nos va a detener en este proceso del 6 de diciembre. Estamos completamente convencidos, como lo comentaba Giraida, que vemos desde los sectores más populares, desde los sectores más desposeídos, ha cambiado mucho la realidad para el gobierno nacional. Ya nadie se cree esos cuentos que venían echándoles a la gente va al supermercado, la gente va a la bodega y consigue un kilo de queso en 1.700 bolívares, y por más que consigan de pronto en un mercado haciendo una cola una harina en 15, 18 bolívares,
la gente no le gusta comerse la harina, la arepa sola, la arepa lleva su mantequilla, lleva su queso, y eso de verdad que está haciendo mella en todos y cada uno de los venezolanos. Ha desmejorado muchísimo la calidad de vida en este gobierno de Maduro, ha desmejorado muchísimo lo que era el nivel de inseguridad que teníamos, ahora está mucho más afianzado. Pero ¿qué enfrentar y qué esperar en ese 6D bajo estas dos visiones? Porque vuelvo y repito, no todo se termina, no todo se acaba, ni todo empieza a transformarse, sino, digamos, ante todo este cúmulo de experiencia que tenemos todos nosotros, este triunvirato que está aquí sentado, ¿qué decir y comprometer frente a la realidad de que ganando se empieza un cambio que también va a requerir de mucho esfuerzo y de mucho pulmón para entender la lucha estructural como la enfoca Juan Carlos, y perdiendo, entender que tenemos que seguir adelante buscando los cambios estructurales que requiere el país, porque al fin y al cabo el gobierno no puede seguir haciendo las cosas iguales? ¿Cómo contrasta usted esas dos realidades, Juan Carlos? Es que yo pienso que perdemos si seguimos participando en mentiras, en farsas, Iradia. O sea, yo creo que eso que está diciendo Rafael es muy cierto. Las condiciones de vida del venezolano se han ido deteriorando progresivamente y cada vez se van a deteriorar más. Pero yo pienso que Venezuela, los venezolanos que queremos algo diferente, somos mayorías hace mucho tiempo. O sea, no va a ser un proceso electoral el que va a dibujar la realidad del país. Porque precisamente los procesos electorales... Pero sí puede ser una llave que abre una puerta importante. Claro, Rafael. sí Juan Carlos, perdón, porque al abrir una llave y ya tú tienes 3/4 partes, puedes empezar a cosas. Y si logramos toda la mayoría, aún más. ¿Por qué no apostar a eso? Y sabiendo que hay tanta gente trabajando y que está apostando ante una dura realidad que además le agregas presos políticos, jóvenes presos, que no lo teníamos en los otros procesos. ¿O me equivoco, Rafael? ¿El entusiasmo va encaminado con eso? ¿Hay responsabilidad frente a la realidad que estamos viviendo? Sí, hay un gran entusiasmo, una gran esperanza que comienza el 6. Definitivamente, como tú lo dices, no es que el 6 se va a solucionar todo, pero sí abrimos esa ventana que nos va a dar paso a, desde la Asamblea Nacional, poder desenmascarar muchísimas cosas que el gobierno viene tapando. Por ejemplo, no es posible que hasta la fecha el Banco Central de Venezuela no haya presentado los índices de inflación. Cifra. Claro, estamos claros que a los venezolanos no nos hace falta ver que el Banco Central nos diga que va... O una mentira, que nos diga una mentira. O una mentira como hizo el gobierno, que le dio la orden prácticamente al Banco Central, cosa que es totalmente ilegal, de que la inflación debe ir por tanto. No, señores, ese cuento no se lo come nadie, ni en los sectores populares, ni en los de clase media, ni en los de clase alta. La inflación en Venezuela está galopante, está desbordada. Tenemos una mega inflación y el gobierno no puede tapar el sol con un dedo. ¿Y tú crees que solamente con el tema inflacionario puede ser el motivo de ganar? Y con esto creo que es el mensaje final, porque estoy terminando el programa, lamentablemente, porque he estado divino. Pero ciérrame y redondea para entonces Juan Carlos tener su... Sí, además de la inflación, Iraida, es la inseguridad que estamos viviendo. Las calles oscuras, todo lo que se ha venido desbordando en Venezuela, todos esos sectores de los servicios, de lo que es la calidad de vida de los venezolanos se ha desbordado. La falta de garantías con todos y los que estamos trabajando en función del cambio, y estamos convencidos que se va a llenar Venezuela de esperanza el 6 de diciembre y de que sí podemos lograr un cambio, y eso pasa por el esfuerzo de todos y cada uno de nosotros. Tu mensaje final, Juan Carlos Sosa. Bueno, yo pienso que tenemos que asumir la realidad y darnos cuenta que lamentablemente lo electoral nunca va a reflejar la realidad del país y nunca va a reflejar realmente la voluntad del venezolano, independientemente del inmenso trabajo que se le reconoce a tanta gente como Rafael, como tú misma, Iradia, que están haciendo en las barriadas, que están haciendo para convencer a la gente, para que luche, para que se active, para que haga lo que tiene que hacer. Lamentablemente el CNE es una cueva de tramposos, es un hueco oscuro, y allí lo que sale nunca refleja la realidad. ¿Qué le dice a esos jóvenes ante la derivativa, pero que están apostando a ese futuro? Porque además es un futuro que por lo menos caminas y transitas en paz. Prácticamente enfrentar otros escenarios, ya entramos en otros temas. Que hay que buscar las vías de salida, hay que seguir luchando. Lo importante es seguir luchando, seguir creyendo que existe un país posible, muy distinto al que tenemos actualmente. Y bueno, seguir luchando hacia la consecución de esos objetivos y aprender de las lecciones. Lo que pasa el 6 de diciembre tiene que ser una lección, sea para bien, sea para mal.
tenemos que hacer una reflexión muy profunda como país después del 6 de diciembre. ¿Estamos de acuerdo entonces en que el 6 de diciembre se convierta en la fecha histórica para todos los venezolanos? Sí, definitivamente tenemos esa cita y tenemos que trabajar completamente convencidos de que depende de cada uno de nosotros que podamos producir ese cambio que necesitamos. El máximo esfuerzo, la máxima vocación, con todos y cada uno de nosotros, nuestros deberes democráticos, nos va a dar un triunfo contundente para que desde allí, desde la Asamblea, comencemos los cambios. Qué lástima que la única dictadura que tengo que aceptar es el tiempo. He disfrutado enorme tenerlos a los dos con ese talante y con esa capacidad. Un gusto, de verdad. Y yo digo que el único líder que tenemos ahorita frente a nosotros es nuestra propia conciencia. Mire a sus hijos, póngale a ese futuro de sus hijos un precio, un valor. Y define usted cuán grande y largo puede ser el sueño de la transformación, que como muy bien lo decía Juan Carlos, y también lo apuntaba Rafael, necesita la transformación y que empieza por nuestra propia transformación. Yo los espero en próximo, porque pasa lo que pasa. Gracias, muchachos, ha sido un gusto, ¿verdad?